Gracias a todas, todos por venir y a todo este último grupo que se sumó, que los recibimos con toda calidez. Voy a abrir esta última mesa presentando a quien coordina, que es Santiago Olmos, que es el director del Centro Gallego de Arte Contemporáneo, un espacio increíble para el arte contemporáneo en una ciudad que también es increíble, pero donde uno no imagina encontrar en esa ciudad tan mágica y tan signada por tanta literatura regional y religiosa incluso. Yo le decía, el camino de Santiago uno se lo va encontrando en todos lados, y en Santiago uno se encuentra un centro de arte contemporáneo que está en manos de Santiago Olmos, quien es además ensayista, comisario de exposiciones, que digo comisario porque como es español me sale así, y que tiene en particular un vínculo con Latinoamérica, con el arte latinoamericano y en particular de Centroamérica. En este sentido, curó dos bienales, la de Pontevedra y la de Guatemala, en donde, bueno, toda la trama del arte latinoamericano la pudo repensar y explorar desde esas experiencias. Así que los dejo con él, quien a su vez presentará a los integrantes de la mesa. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a la UNTREF por esta invitación, también a Ferran Barenblit, comisario de la muestra, y estoy muy contento de poder estar aquí en esta mesa y con todos ustedes. Y bueno, vamos a plantear más que un panel, vamos a tratar de organizar una conversación sobre toda una serie de cuestiones y problemas que de alguna manera se han delineado previamente en las mesas anteriores. Me gustaría, antes de nada, poder hacer una presentación muy sucinta de cada uno de mis compañeros de conversación. En primer lugar, Mariano, a mi izquierda, Mariano López Seoane, que es profesor e investigador en la UNTREF, dirige la maestría en Estudios y Políticas de Género, es también profesor de Estudios Latinoamericanos y Estudios y Teoría Queer en la New York University, y además es secretario académico del Centro Interdisciplinario de Estudios y Políticas de Género, CIEPOC, en UNTREF. Además es crítico y escritor, y bueno, resaltaríamos la publicación Los 1000 pequeños sexos, intervenciones críticas sobre políticas de género y sexualidades, del que es compilador. También nos acompaña Alicia Herrero, que es artista. Ha realizado instalaciones, proyectos, Science Specific, esculturas, vídeos y performance, y de alguna manera en esta variedad de técnicas explora las convenciones culturales y sociales. Ha sido premio CONEX en 2022, Premio Nacional a la Trayectoria Artística en 2021 y primer premio Fortabat en 2019. En 2007 crea LIPAC, que es el primer laboratorio de investigación artística de Argentina, en el marco del Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Y hay que decir también que desde 1994 tiene una dilatada trayectoria, ha participado en numerosísimas bienales internacionales, su obra está en colecciones, en numerosísimos museos en todo el mundo, y no sé si destacar, por ejemplo, tu intervención que hemos estado hablando antes en la Fundación PROA, muy recientemente, que yo creo que ha sido una exposición que habéis podido ver en esta ciudad. Y por otro lado, no hace falta que os presente a Max de Esteban, cuya exposición podremos ver mañana. Yo quería sobre todo iniciar esta conversación compartiendo con todos ustedes mi propia experiencia con la obra de Max de Esteban. En una ocasión que visité Barcelona, había una pieza, una instalación
20 Red Lights, en el Palacio de la Virreina, y era una pequeña instalación donde había un vídeo y 20 fotografías alineadas en un pequeño espacio dentro del museo. Realmente lo que más me impactó del proyecto fue justamente el que la obra iba directamente al grano, iba directamente a los problemas que podríamos definir como problemas en esta instalación, problemas de la economía de la globalización. Pero lo impactante de la obra era, por un lado, la simplicidad de entrada para algo tan complejo y, sobre todo, el posicionamiento que hacía el artista en un punto de vista o en un punto de partida que nunca era tópico. No estábamos frente a un relato de la economía o de la globalización como se suele hacer o en términos periodísticos, en un noticiero o en un periódico, sino que el posicionamiento era en los márgenes, en las contradicciones, en los aspectos que son paradójicos, en todos aquellos aspectos que de alguna manera despiertan nuestro interés y también nuestra turbación. Esa experiencia me hizo pensar que, bueno, que era una obra urgente para visualizar también en el museo que yo dirijo y plantear bueno, las mejores condiciones para que la gente pudiera acceder a ello, porque si a mí me estaba haciendo pensar, y me estaba haciendo pensar desde la situación de la dificultad, desde una posición compleja, difícil, ¿qué no haría en otro lugar? Y era la posibilidad justamente de trasladar la exposición a otro espacio, a otro contexto, y me parecía urgente porque por lo general estamos muy acostumbrados a ver cosas o propuestas que vuelven sobre las mismas ideas, no plantean discusión, plantean consenso, reconocimiento, y de alguna forma el arte yo creo que está en otro lugar. Por eso el punto de partida de esta conversación yo creo que está bien escogido, a pesar de que a todos nos resultó sorprendente que el título nos remitiera a una publicación de un ensayo histórico importante en su momento de Ortega y Gasset, La deshumanización del arte, que justamente fue publicado hace prácticamente 100 años, ¿no? Sin embargo, hablando en ese momento, hablando con Max por teléfono y comentando, bueno, nuestras impresiones con la relectura del libro, a mí me sugirió, y yo le comentaba que de alguna forma era una oportunidad, era un punto de partida muy válido, porque nuestro mundo, que es heredero de aquel, se ha complejizado enormemente y hacemos una distinción que Ortega no hace en su ensayo, y es que el sistema, nosotros tenemos la práctica artística y la distinguimos de una manera muy clara y muy neta de lo que es el sistema arte o la escena artística. Son dos cosas radicalmente diferentes. Y de alguna forma, la deshumanización que ve Ortega del arte en su tiempo es una deshumanización en los contenidos, quizás. No está entendiendo la experimentación, no está leyendo bien muchas de las propuestas, tanto artísticas como arquitectónicas o incluso musicales, ¿no? Porque en aquel momento la experimentación estaba abriendo la percepción, estaba tanto desde la música hasta la pintura o la arquitectura, ¿no? Y esa apertura estaba siendo leída como un alejamiento
de los cánones que hasta ese momento habían imperado y que tenían que ver sobre todo con un reconocimiento de los contenidos. Estaba refiriendo más a los contenidos que a las formas. Y en cierta manera a lo que hoy asistimos es, por un lado, a la deshumanización del sistema arte, que está atravesado por toda una economía de especulación, donde la economía ha entrado de una manera muy fuerte, muy dura en las últimas décadas. Es verdad que ya en aquel momento, a principios del siglo XX, la economía también había un cierto sistema, pero no estaba desarrollado como está desarrollado hoy, ¿no? De una manera además transnacional, ¿no? Y, sin embargo, a lo que estamos asistiendo actualmente es a una humanización del arte en las opciones que están tomando los artistas de situar los problemas de las personas, los problemas de los colectivos y los problemas finalmente sociales. Yo diría que esa vuelta o esa mirada hacia lo problemático y también hacia posicionamientos como el de Max, por ejemplo, que es un posicionamiento, y ya lo hemos estado viendo, ¿no? Es un posicionamiento donde hay una poética, por un lado, pero hay también el poner sobre la mesa las contradicciones de la propia actualidad, ¿no? Y lo que me parece relevante para esta conversación es también cómo esto, y aquí estamos de alguna manera, de alguna forma divididos en la mesa, Alicia y Max son artistas que tienen cada uno metodologías y prácticas, y Mariano y yo estamos en una posición más de análisis, de gestión, de estudio, de investigación. Ellos también hacen investigación, pero es una investigación diferente. Por eso yo creo que la práctica, la cuestión sobre la práctica y también nuestra práctica en la investigación es lo que marca esa cuestión de humanización, deshumanización. Yo creo que estamos en ese proceso de mirada hacia los problemas que se había dado de una manera antes o hasta ahora ideológica. Hoy yo creo que no es ideológica, o no ideológica en el sentido político de hace décadas, sino que es una humanización de compromisos. Y bueno, con esto yo abriría inmediatamente el debate. ¿Quién quiere empezar? ¿Alicia? Oh. Si quieren empiezo yo, si vamos, digamos, en degradé o en declive desde la investigación hacia el arte, ¿no? Al revés, en realidad. Empecemos por lo bajo y vayamos hacia la práctica superior. O sea, dos analistas, investigadores, y terminemos con ustedes. Me parece por ahí mucho mejor. Bueno, quería agradecer, por supuesto, la invitación. Me parece que es algo para celebrar que haya una conferencia atada a una exhibición que se abre. Eso, Diana y equipo, un aplauso, porque me parece que es un muy buen formato, y también es un formato para estar, ya que se habló tanto de desesperanza, etcétera, es un formato para la esperanza. Es muy lindo pensar que tenemos una muestra y a partir de esa muestra tenemos un espacio como este, con una jornada entera dedicada a pensar. Y que efectivamente, obviamente, la obra lo amerita porque es una obra que plantea un montón de problemas muy interesantes, como se viene diciendo desde hoy temprano. Todas estas cuestiones que han sido planteadas, incluso ya desde los títulos de los paneles y los títulos de las obras y los fragmentos que se mostraron, todas situaciones, condiciones, procesos que nos angustian, nos hacen preguntarnos cosas, pero frente a los que, sin embargo, se decidió, desde creo que los artistas, pero también desde la convocatoria, poner un cierto tono de vuelta, por ahí, volviendo a lo que decía Diego, no sé si optimista, porque optimista por ahí es demasiado, pero por lo menos propositivo, porque por algo se habla de futuros posibles, ¿no?
y la posibilidad de imaginar esos futuros posibles. Ahora, ¿cómo imaginar? La pregunta sería ¿cómo imaginar esos futuros posibles en un contexto de, como venimos diciendo, deshumanización, ¿cierto? Y acá me parece que hay un paso anterior, porque pareciera que hay un acuerdo sobre lo que es deshumanización y humanización, y me parece que ahí hay que detenerse un poquito y pensar un poco qué significa esto de humanización y deshumanización. Vos aludiste un poco a estos cambios que puede tener desde Ortega hasta hoy, pero en general, ¿no? Como qué es lo humano y qué sería humanizar el arte, qué sería deshumanizar el arte, y dónde colocar ese término humanización y deshumanización. Y quería traer una frase que es muy antigua y que yo la conozco por Freud, pero es una frase que se le atribuye al pensador Terencio, que dice, Daniel, escuchá, homo sum, humani nihil a me alienum puto. ¿Sí? La debes conocer muy bien y se las tradujo, quiere decir, soy hombre y por lo tanto nada de lo humano me es ajeno. ¿Sí? ¿Qué significa esto de nada de lo humano me es ajeno? Está, por supuesto, alentando a pensar que incluso lo más aberrante está dentro de lo que se puede considerar lo humano, la humanidad, ¿no? Y Freud, cuando comenta esta frase, dice, bueno, no fue lo suficientemente lejos, debería haber dicho, nada de lo animal me es ajeno, ¿no? Y de esta manera lo que estaba tratando de hacer es incluir justamente cuestiones aún más imposibles, ¿sí? Hoy, Diego más temprano mencionó el genocidio que está aconteciendo en Gaza de mano de, supuestamente, una de las democracias más avanzadas de la región, ¿no? Todo esto entre comillas, es decir, que ¿qué cabe dentro de lo humano, incluso dentro de lo supuestamente más avanzado del humano? ¿Sí? Entonces eso me parece una pregunta importante cuando hablamos de humanización, deshumanización, pensar que estamos incluyendo dentro de lo humano. Y por lo tanto, cuando decimos la humanidad, lo humano está al borde del fin, bueno, ¿qué es? ¿Cuál es esa humanidad que está al borde del fin? O sea, ¿de qué estamos hablando? Que queremos hablar de una humanidad que está siendo amenazada y que estaría al borde del apocalipsis. Y digo esto porque particularmente en diálogo con personas que pertenecen a ciertas regiones de la humanidad, a ciertos grupos, ¿sí? Por ejemplo, recuerdo muy patentemente un diálogo con una compañera del Archivo de la Memoria Trans, y yo diciéndole, la presidencia de Milei es un apocalipsis, y ella diciéndome, perdón, yo vivo en el apocalipsis desde que nací, no sé qué me estás hablando. Es decir, hay comunidades para las cuales esto es una continuidad, no es un quiebre fatal. Y ahí mencioné una, las compañeras del Archivo de la Memoria Trans, pero podemos incluir otras personas en esta misma pregunta, ¿sí? que han vivido hace siglos, ¿sí? el riesgo de extinción, el riesgo de exterminación. ¿Sí? Y acá me viene a la mente una situación parecida a esta que vi hace poco por YouTube, así que saludo a quienes están por YouTube también, que es un panel que hubo en una feria del libro latinoamericano en Nueva York. Y en el panel, era un panel sobre feminismos populares, y estaban 4 personas, no recuerdo el nombre de todas, pero 2 que sí recuerdo. Una era Silvia Federici, a quien deben conocer, gran feminista italiana, importantísima, gran teórica, gran historiadora de la historia de las brujas, etc. Y por otro lado había una compañera, de la que no recuerdo el nombre, pero que venía de México, de una región indígena, y ella decía no tocada por el Estado mexicano. ¿Sí? Y ahí hubo toda una conversación, y Silvia Federici en un momento dijo, Silvia Federici tiene 80 años, dijo, nunca viví una situación como la que está viendo ahora en el mundo. Es lo peor que yo vi en mis 80 años de vida. Y la compañera indígena, muy interesantemente, de otra manera, dijo, bueno, nosotros estamos sobreviviendo el fin del mundo hace 500 años. O sea, esto es nuestra vida es sobrevivir el fin del mundo, ha sido sobrevivir el fin del mundo. Y una de las cosas que dijo, me pareció muy interesante, le dijo, yo noto que ustedes todavía tienen una esperanza de que el Estado de alguna manera va a funcionar como algo que pueden refuncionalizar, diría Brecht, para orientarlo a cierta forma de salvación, de mejoramiento. Y ella dijo, nosotros ya renunciamos a esa idea hace 400 años, nosotros sabemos que no podemos contar con el Estado y hacemos todo lo posible para estar fuera del radar del Estado, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? No abogar por vamos todos a las montañas a formar comunas, que podría ser también, sino que en esta idea de cómo imaginar futuros posibles hay que realmente ensanchar la imaginación y pensar por fuera de cómo se viene pensando, por ejemplo, como decía hoy Diego, en la izquierda como una forma posible de superación, de creencia del progreso, en el siglo XX por lo menos, ¿no? Y en el siglo XXI. Entonces creo que justamente parte de esa imaginación, y acá retomo algunas de las cosas que se dijeron en la mesa anterior también, cosas que trajo Jazmín, por ejemplo, ¿no? Hay que hacer foco en
saberes e imaginaciones que no son los que hemos centrado usualmente, ¿sí? Diego en un momento dijo una frase muy linda que es, la esperanza se refleja en el rostro de los desesperanzados o de los desesperados, ¿no? Pero a mí me pareció interesante que en su alocución no hubo citado ni un desesperado. Todas las personas que citó eran intelectuales, blancos, europeos, bueno, o argentinos, blancos, etcétera. Y no lo estoy diciendo esto por una cosa de cuota o de siempre hay que escuchar a no sé quién, sino que si estamos diciendo que la esperanza se refleja en el rostro de los desesperados, ¿cómo es que no escuchamos hablar a ni uno de esos desesperados posibles? Que hay muchos, hay un casting bastante amplio para hacer ahí. Entonces, retomo un poco por ahí lo que decía de cosas que se pueden encontrar en ciertas, y que hoy eso creo que está bastante más escuchado y presente, ¿no? Culturas indígenas, nativas de Latinoamérica que tienen milenios de saberes y por lo menos siglos de saberes de resistencia, otra palabra que apareció acá. También, como decía antes, compañeras del movimiento trans. También lo que aparece cuando, esto es muy claro en historiadores que estudian la historia de la esclavitud en Estados Unidos o en Brasil, ¿no? ¿Cómo es esa historia de resistencia? Gente que también vivió un apocalipsis 400 años seguidos, ¿no? Y después cuando se hablaba mucho acá de esperanza y desesperados, etcétera, me acordó de una frase de Reinaldo Arenas, también otro desesperado, que siempre me encantó, que dice lo siguiente, y por ahí para ponerlo en diálogo con Kafka, con Benjamin y otros que se trajeron, Arenas dice en un momento de El color del verano, solo existe una fuerza, la desesperación, ¿sí? Es la única fuerza que hay, ¿sí? Volviendo a la idea un poco de Diego en un momento trajo a Rosichner y decía la fuerza del débil, ¿cuál es la fuerza del débil? ¿No? En relación con teorías de la guerra, teorías del uso del ejército. Nosotras en nuestro campo tenemos las tretas del débil, ¿no? Que son lo que nos legó nuestra maestra Josefina Ludmer, precisamente prestando atención a los desesperados y a las desesperadas, a aquellas personas que no han tenido la posibilidad de formular una teoría sobre cómo sobrevivir al apocalipsis, sino que lo han sobrevivido en su propia carne. Y en relación con eso también quería terminar, me encantó odié, cuando Jazmín trajo a Úrsula Le Guin, porque era una de mis notas, era Úrsula Le Guin, y dije, me cagó, o sea, ahora no puedo, era Úrsula Le Guin. Pero Úrsula Le Guin, que obviamente es una persona, como en lo que trajo Jazmín se ve su valor para pensar todas estas cosas también, ¿no? Pero hay una conferencia que ella dio que está en YouTube, la pueden buscar, cuando le entregaron un premio, y empieza a hablar justamente de esta cuestión de la esperanza y de sentirse desesperado y desesperanzado. Y ella dice una frase muy simple, pero que tiene que ver con esto que estamos diciendo de sostener, sobrevivir 500 años un exterminio, ¿sí? Y dice, esta gran escritora de ciencia ficción especulativa, etcétera, dice, sé que vemos el mundo en el estado actual y pensamos que nunca va a cambiar, ¿sí? Pero ustedes piensen que hace 400, 500 años el derecho divino de los reyes también parecía inconmovible y algo imposible de cambiar. Entonces, ahí dice algo muy lindo que es, la resistencia no puede ser hecha pensando que voy a ver un resultado mañana o en 5 años o en 10 años. Son pequeños pasitos que tal vez vean la luz o su resultado en un tiempo, bueno, ese es el problema, no sabemos si va a llegar, ¿no? Pero en todo caso, hay una especie de idea de cómo calcular, o mejor dicho, no calcular lo que se hace en nombre de la resistencia, pensando en esa apuesta a un futuro posible, probable, no lo sé. En todo caso, los que estamos aquí estamos apostando a que ese futuro exista. Muchas gracias. Sí, adelante, Alicia. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Estoy realmente encantada de participar con tantos talentos teóricos, artistas. Muchas gracias a la UNTREF por convocarme y bueno, especialmente a Max, que nos hemos ido conociendo nuestro trabajo a partir de esta idea, que coincido con Mariano, que lo primero que pensé fue qué fascinante que una excusa de una exposición, de una gran exposición que seguramente será la tuya, mañana la vamos a ver, se arme anticipadamente, antes de la inauguración,
una jornada una jornada y media, porque mañana sigue, de pensamiento, de reflexión sobre estos asuntos del arte, las tecnologías, la tecné, los momentos políticos que estamos viviendo y sobre todo, bueno, lo económico que está tan rodeándonos permanentemente a nivel global. Así que, bueno, me pareció como una gran idea que creo que es para tenerlo en cuenta para otros casos. Pues bueno, yo pertenezco a una generación de artistas latinoamericanos que vivimos dictaduras militares involuntariamente durante nuestra adolescencia y aún juventud, y de algún modo, por ese motivo, a pesar de que empecé a estudiar arte desde muy chiquita, bueno, mis padres me mandaron a un taller y seguí dibujando durante todo el periodo de primaria, secundaria. Cuando ingreso en Bellas Artes, no había manera de no pensar mi práctica desde aspectos críticos, ¿no? Es decir, estaba en mi ADN ya por los tiempos que me tocó vivir y las lecturas, sobre todo las lecturas que teníamos en nuestra juventud, ¿no? 14, 15 años, que eran indefectibles, el cine club, los films que veíamos en las bibliotecas de barrio por autores, y bueno, toda esa atmósfera cultural de Buenos Aires y de los alrededores. Yo soy de un suburbio industrial de Buenos Aires. Todo ese clima que lo único que aspirábamos era ir a la universidad. O sea, realmente queríamos todos hacer distintas carreras, mis primos, mi familia, mis amigos del barrio, los amigos del club. Bueno, yo estudio Bellas Artes en grabado y pintura y comienzo a desarrollar una práctica, por supuesto académica al principio, y a medida que fui trabajando, bueno, algunas cuestiones post-dictadura, algunas cuestiones post-feminista que se hablaban en esos momentos, me invitaron a repensar mi práctica, a reflexionar sobre el sistema de circulación de mi práctica, sobre los circuitos. Eso especialmente porque como había estudiado grabado, el grabado tiene esa particularidad que uno hace muchas copias, hay reproducciones, entonces se pone a circular por distintos medios y lugares. Entonces, de algún modo, no fue difícil pasar al vídeo, pensar mi práctica, porque de alguna manera el vídeo tiene esta misma consecuencia posible que el grabado. Y mi práctica comienza a desarrollarse también con mucho viaje. Es decir, rápidamente la claustrofobia que me producía Buenos Aires, yo debo decir que me exilié en Brasil, es decir, viví entre Brasil y Argentina desde muy joven, pero esa condición también me llevó a salir rápidamente del país. Y viajé muchísimo por distintos motivos, principalmente residencias, exposiciones, becas. Mi formación fue variada. Por esta razón, en un momento, ya mucho más adelante, la necesidad de crear este laboratorio de investigaciones, que lo creo a partir de una convocatoria que me hace el Centro Cultural Rojas, a presentar un proyecto formativo, tenía que ver con mis viajes anteriores y con artistas y curadores y críticos que fui conociendo y que tuve la oportunidad de acercar a Argentina durante los tiempos que duró el proyecto, que bueno, que duró todo lo que yo quise. En un momento dije, bueno, hasta acá llegó. Estoy contenta con el editorial que hice de invitados internacionales y argentinos también, porque consideraba que necesitábamos tener perspectivas diferentes para encarar debates a partir de nuestra práctica, que los becarios puedan tener miradas de artistas que no han crecido en Latinoamérica o que han crecido en Latinoamérica, pero en México, en Brasil, en diferentes contextos que no fuera el argentino.
Y creo que eso también nutrió mucho mi práctica y rápidamente todos mis análisis, mi manera de pensar en profundidad los rasgos investigativos sobre las distintas técnicas que fui desplegando, me llevaron a temáticas como la economía, ¿no? Que esto debo aclararlo porque mi primer exposición, que fue en el ICI, ex Centro Cultural de España, en 1998, sobre economía, fue ahí. Y ya en ese momento, bueno, lúdicamente trabajé como la relación entre metafísica y mercado del arte, ¿no? Porque si bien en la historia del arte siempre las bellas artes tienen ese aura de la filosofía, lo metafísico, también había unos precios tremendos en los que ya se subastaban las obras. Entonces a mí me generaba como esa esquizofrenia, esa contradicción de las bellas artes, una curiosidad. Y tengo un modo también, debo decirlo, de atravesar las cuestiones críticas, no de un modo militante, ni de un modo, ¿cómo puedo decirlo?, panfletario, ni solemne, sino siempre como con cierto humor, porque también hasta dudo del procedimiento con el que trabajo y siempre pienso que se puede ir más lejos y siempre pienso que la próxima serie va a ser superior a esta. Entonces, digamos, de algún modo, los procesos de humor y de ironización sobre las imposiciones temáticas y las maneras de atravesarlos, hizo que pueda desarrollar una obra dentro de las instituciones, pero al mismo tiempo investigar otros alcances de la práctica artística. Es decir, cómo el arte puede arrojar formas de alcances desconocidos a través de su manera de circular, a través de las formas de encontrar su corpus, ¿no? Inaugura locus posibles a través de distintos lugares de presentación o directamente, a veces apropiándose académicos de investigaciones que en arte aparecen y que pueden ser, no sé, hoy lo vimos un poco, ¿no? Está bien que Adler es, digamos, trabaja sobre arte y tecnología, pero me pareció que también pudiera ser que prácticas artísticas puedan facilitar explicaciones más claras a las ciencias y bueno, y no solamente con las ciencias, también a veces pienso que los políticos tendrían que conversar con artistas o conversar más con artistas, porque de algún modo, como le decía hoy al grupo, creo que el arte es una reserva de humanidad, digamos, hablando de la temática del momento, ¿no? Digamos, entiendo como que hay algo ahí que sí, es una reserva de humanidad, lo ha sido y seguramente lo seguirá siendo. Muchas gracias, Alicia. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Yo iba a hablar había pensado improvisar un poco, pero hablando de un tema, pero a la vista de que hay gente joven que probablemente están camino de ser artistas o están interesados en el arte o en algunos medios del arte, he decidido cambiar lo que voy a decir y voy a hacerlo un poco en un tono más personal. El título de la definición del arte nace de una idea de Daniel Link, que está coordinando estas jornadas y que mañana nos va a dar una conferencia sobre la condición contemporánea. Y cuando lo propuso, la verdad, él mismo lo dijo, que era un libro raro, es un libro que ha envejecido tan mal que ahora hasta vuelve a ser interesante. Se escribe, se manejan unas ideas y unos conceptos que no son en absoluto hoy relevantes, pero lo que es interesante del libro es que
Este es un intelectual que no es ni siquiera un teórico del arte, que en 1925 se enfrenta a no entender lo que está viendo, lo que los jóvenes artistas están haciendo, y de alguna manera, y de una manera muy honesta, primero él parece que no le gusta demasiado, y de hecho lo dice, pero reconoce que las nuevas generaciones son las que van a definir el arte y que por tanto su opinión no es tan importante y que lo que es importante es tratar de entender lo que estos artistas están haciendo. Y esto viene a propósito de lo que os quiero contar, que es que para un artista una de las cosas más difíciles es decidir qué tipo de arte vas a hacer que te ponga en tu tiempo, que sea una voz propia y que al mismo tiempo te convierta en alguien que pueda ser relevante. Es decir, lo peor, yo tuve una abuela pintora extraordinaria pintora, que se dedicaba a pintar flores muy bonitas, pero que estaba completamente alejada de lo que se estaba haciendo. Y viví en ella su propia frustración, el hecho de que siendo técnicamente una mujer muy hábil, el arte que estaba haciendo estaba fuera de su tiempo. Es como si hoy hubiera el mejor de los pintores de iconos bizantinos. Pues estaría muy bien y seguro que tiene mucho mérito, pero de alguna manera ese arte hoy ha pasado. Y es muy difícil pensar cuál es el arte que dentro de 100 años alguien mire atrás y diga, mira, esto es lo que hacía este, tiene interés. Es muy difícil y siempre se dice que hay dos tipos de arte. El arte que con el tiempo gana pátina y el arte que con el tiempo gana polvo. Y una, como artista, la pesadilla es que se acabe desapareciendo en almacenes perdidos. Por lo tanto, yo voy a explicar brevemente qué es lo que intento hacer. Y eso no quiere decir, y es una forma personal y es una apuesta. Al final, los artistas hacemos una apuesta por una voz y una mirada. Y si la aciertas, pues estupendo, y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Y mirando, hoy el mundo está al borde de un cambio muy profundo. Esta es una de las tesis de mi trabajo. Hay un mundo que hemos vivido durante 500 años, que empezó con los viajes coloniales y el capitalismo mercantil. Hoy esa economía ha cambiado radicalmente, estamos con el capitalismo financiero, que es una tercera derivada de la abstracción. Por otra parte, la modernidad nace también con la imprenta, que democratiza el conocimiento, y hoy vivimos una revolución que es el Internet, que ha modificado radicalmente las formas de comunicarnos y por eso también nuestra propia subjetividad. Y por último, nos encontramos en el Renacimiento un descubrimiento científico, que es que la Tierra no es el centro del universo, abre la puerta a lo que es la esencia de la modernidad y que ha sido la esencia de nuestra creencia durante 500 años, que al no depender de Dios, no ser el centro del universo, el hombre tiene la capacidad de la autonomía, es decir, de poder decidir por sí mismo sin necesidad de una autoridad superior, y la agencia, que significa la capacidad de librar nuestro propio destino. Esto abre la modernidad. Y la modernidad siempre ha venido acompañada de la idea de progreso. Somos, con nuestra autonomía, nuestra capacidad de pensamiento independiente y nuestra agencia, nuestra capacidad de modificar el mundo, vamos a mejorar para todos nuestro modo de vivir. Hoy ha aparecido una tecnología, un descubrimiento científico, que es la inteligencia artificial, que de alguna manera, y la ingeniería genética, que de alguna manera modifica estos principios de una manera sustancial. Si acabamos teniendo, como parece muy probable, una inteligencia artificial general, es decir, no específica en una función, sino que tiene las dotes semejantes a las humanas, de golpe va a aparecer a nuestro lado no un extraterrestre inteligente,
sino esta inteligencia creada que hemos dejado de entender. La inteligencia artificial es la primera máquina que no sabemos explicar. ¿Por qué? Porque una red neuronal artificial es una caja negra para nosotros. No sabemos cómo toma las decisiones, porque aprende sola. Del mismo modo que no sabemos cómo nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Y por tanto ha aparecido un ente mental distinto en la Tierra que va a tener un impacto definitivo en nuestra forma de vida. Y la ingeniería genética también, Víctor nos ha hablado de la ingeniería genética con mucho, él es un ultra experto. La ingeniería genética plantea una transformación profundísima. Hasta ahora la vida en la Tierra ha evolucionado a través de mutaciones y de la evolución, de la lucha por la supervivencia. Y esas mutaciones eran aleatorias. La edición genética significa una interrupción en este curso natural de la evolución. Y por tanto, con todo este rollo que os estoy pegando, lo que quiero decir es que nos enfrentamos a un mundo que desconocemos y que por primera vez nos cuestionamos si el mundo que estamos construyendo va a mejor. Y en el discurso artístico y político, hoy hablamos constantemente de distopías y el horizonte de utopía ha desaparecido. ¿Qué tiene que hacer un artista ante esto? Y sinceramente yo no tengo la respuesta, pero hay tres cosas que me ayudan. Yo en mi web lo encontraréis, si os interesa. Yo me hice mi propio decálogo. Dices, yo voy a hacer unos 10 principios que me van a permitir a orientarme en mi trabajo. Y son muy sencillos, y se llama los principios básicos de una práctica artística, que es la mía, no pretendo evangelizar a nadie. El primero es que el arte es una forma de conocimiento y por tanto, como artista no basta la excitación, la erótica de la creación. Has de construir un tipo de conocimiento que no tiene por qué ser el científico o el matemático, pero ha de ser conocimiento. El segundo es que estamos en una época en que si el arte es la representación simbólica de tu tiempo, como una de las posibles definiciones, en un tiempo que vivimos, como el actual, que es una totalidad tecnológica, el arte no puede estar separado del discurso técnico-científico. Por lo menos un tipo de arte tiene que atender a ese universo simbólico que en el fondo es el que nos está dominando hoy. Y por último, el arte tiene una tendencia, tenemos los artistas, al onanismo, al mirarnos a nosotros mismos, al pensar que nuestros traumas internos son trascendentales. Y sinceramente creo que en esta transformación tan profunda que estamos viviendo, el yo es relativamente poco trascendente. Y en cambio el nosotros es lo más importante. Porque a través del nosotros es como vamos a poder construir una sociedad nueva. Y ahí significa que el arte ha de desvelar esos nosotros y esas formas de vida que han estado ocultas. Y para terminar, ¿a qué me dedico yo? Yo intento desvelar cómo piensan los poderosos de verdad, cómo piensan los financieros, cómo piensan los oligarcas, cómo piensan los abogados que diseñan las tramas fiscales para evadir impuestos, cómo piensan los inversores en las tecnologías más avanzadas, cómo piensan los científicos que están desarrollando experimentos brutales en el área de ingeniería genética. Hay un área muy legítima, la mayoría de los genetistas son científicos como cualquier otro. Pero hay verdaderamente experimentos que cuestionan la naturaleza propia de la humanidad. Y a eso me dedico. Y lo que hago es intentar hacerlo con seriedad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues hablando de lo que sé. Y para saber lo que hay que hacer es estudiar. Y por tanto, mis proyectos normalmente comienzan pues hablando con expertos, leyendo mucho, sobre todo las conversaciones con los expertos es clave, construyendo un conocimiento, intentando descubrir qué es lo interesante de ese área de poder, empezar a hacer obras
reflejando cómo piensa esta gente y cuáles son los dilemas políticos y morales que plantean. Y muchas veces lo que hago es devolver el proyecto y con la gente que me ha ayudado, los expertos que me han ayudado, confirmar que técnicamente lo que estoy diciendo es por una parte accesible, porque yo no estoy hablando para los científicos o para los abogados, hablo para la gente, pero por otra parte que si lo ve un experto real no podrá decir que es una falsedad, es decir, que sea técnicamente riguroso. Por tanto, lo que vais a ver mañana, si venís, os podrá gustar o no gustar, eso es otra historia. Pero lo que sí que os puedo decir es que representa el conocimiento de punta en cada una de estas áreas. Y que ahora voy a retomar, y con esto acabo, una mención de Claudia, que a mí me gustó mucho, porque Claudia Kozak, que habló antes, ella hablaba de ciencia ficción, hablaba y hablaba en particular de lo raro que es la realidad, ¿no? Y yo intento, cuando pienso qué tipo de arte creo estar haciendo, y voy a decir algo que es un poco vergonzoso hoy, a mí me entusiasman las novelas realistas del siglo XIX, Balzac, Zola, porque estos fueron los primeros que realmente desarrollaron el research-based art, el arte basado en la investigación. Zola bajaba a las minas, se pasaba una semana con los mineros para saber cómo vivían, para luego poder describir la realidad de la vida de esta gente. De alguna manera, la realidad es muy rara y por tanto yo no soy un realista, digamos, estricto, pero sí que es verdad que lo que intento es reflejar nuestra condición contemporánea, nuestra situación. Y a ver, ya espero que os guste mañana. Sí, aquí hay una cuestión extremadamente importante que has comentado, que es esa voz de tus obras, es la voz que normalmente no oímos, porque la voz que oímos es otra, es la divulgativa. Aquí estamos oyendo una voz oculta que explica mejor las contradicciones de lo que vivimos. Y luego hay otra cuestión que me parece esencial, que es ese contraste entre el yo y el nosotros. Que eso es fundamental en lo que estamos hablando, porque lo que nos interesa desde el arte es cómo articular el nosotros, ¿no? Cómo el yo entra dentro de la configuración del nosotros, o ese otro yo entra en la configuración del nosotros, cómo se integra en nosotros. Yo creo que esto es esencial, ¿no? En vuestro trabajo, ¿no? En el trabajo de ambos. Pero también desde la perspectiva de investigación es una cuestión, tampoco es tan antigua, porque el arte siempre ha pensado en la experiencia propiamente individual y ahora lo que nos preocupa es, por un lado, los públicos, porque ya no hay un público, sino que hay muchos públicos, y luego los sujetos, como los sujetos individuales tienen cabida en un nosotros que ya no es compacto, sino que es diverso. Entonces, esa voz oculta, que es una voz también plural, no es la voz de uno, sino de muchos abogados, muchos financieros, tal, es la que nos permite comprender las contradicciones en las que vivimos todos nosotros, ¿no? Yo creo que esto es una de las claves también que nos explica cómo ha evolucionado también el mundo del arte en la colisión entre lo que hablábamos, entre la práctica artística y esa deshumanización del sistema, ¿no? Yo creo que, no sé cómo lo ves tú, pero Mariano, pero me parece una parte también muy importante dentro de tu investigación, ¿no? Sobre esa... y en tu campo, ¿no? Bueno, o sea, me tienes una pregunta. Pensé que era más para ellos en términos de... Ahora no sé quién quiere empezar, pero digo, en relación con lo que decían, preguntabas vos, yo me quedé pensando en esa construcción de un nosotros o nosotres, diríamos hoy, tal vez, nosotras, nosotres, etcétera,
¿cómo es el trabajo del artista para tratar de hacer eso, no? Porque ahí... Yo quería decir algo en relación a algo ok, todos queríamos decir otra cosa. algo que acotaste vos sobre lo último que dijo. Que yo también pienso la práctica artística contemporánea como producción de realidades posibles también. Es decir, siempre se asocia, está este mote de que la ficción, ¿no? Que el arte es ficción. Ok. Obviamente trabajamos con distintas dosis de ficción y al mismo tiempo en las prácticas extendidas de lo contemporáneo, de lo que estaba exponiendo Max en su obra, con el nivel de investigación que realiza y con aquello que vuelca también allí, digo, esas piezas pueden ser elementos de estudio más allá del campo de las artes visuales. Entonces, en ese alcance desconocido que tienen las prácticas artísticas contemporáneas, y no solo las contemporáneas, pero bueno, vamos a acotarlo a lo contemporáneo, yo pienso otro problema, como la posibilidad del arte de producir otras realidades, ¿no? Ahí lo dejo. Sí, a ver, no, yo estoy de acuerdo contigo. Es algo que elaboro, ¿no? El problema, yo estoy de acuerdo contigo, el arte ha sido una fuente de imaginación desde el principio y de imaginación de futuros posibles. El arte en realidad, y esto lo veréis en un vídeo porque hay una persona que lo dice, el arte que más nos emociona siempre es un arte que por una parte representa el universo simbólico de su tiempo, pero es un arte que tiene una rebeldía. O sea, en el arte tiene que haber rebeldía contra la sociedad necesariamente. Y esa rebeldía se puede formular con imaginaciones, la imaginación de mundos distintos, y uno, por ejemplo, podría ser el ejemplo, pues, el constructivismo de los años 20 rusos, ¿no? que eran gente que estaban imaginando formas diferentes de relacionarse, de convivir, de aprender. Y desde ese punto de vista eran rebeldes, pero también hay otro tipo de arte también rebelde que lo que hace es se rebela contra su propio tiempo, enseñando las miserias, el horror, las contradicciones, y probablemente Goya es el mejor ejemplo. Por tanto, yo creo que el arte lo que ha de ser es rebelde y luego pues unos se dedicarán a la crítica de su tiempo y otros a imaginar. A mí me cuesta imaginar hoy porque sin querer ser pesimista sí que creo que estamos abocados a un... Es la primera vez en la historia, o sea, no es la primera vez en la historia que nos enfrentamos a la extinción. El día que se inventó la bomba atómica, todo el mundo fuimos conscientes. Pero hay una gran diferencia con la extinción a la que nos enfrentamos ahora. Con la bomba atómica había que hacer algo para destruirnos. Y ahora hay que hacer algo para no destruirnos. Y es un cambio sustancial. Con la bomba atómica simplemente había que no apretar el botón. Y ahora es al revés. O hacemos algo o nos vamos a extinguir. Y la experiencia nos dice que hacer algo coordinadamente por el bien de la humanidad es muy difícil. Y por tanto, cuando imaginas escenarios, todos acaban, la verdad, no muy bien. Y por eso yo me preocupa mucho el que nos distraigamos con ficciones colectivas, esperanzadoras, cuando lo que hace falta realmente es acción política directa. Hay que movilizarnos y lo que no tengo ni idea es cómo nos vamos a poder movilizar, porque yo sí que creo que esto se puede parar y se puede cambiar. Pero parece como si se nos hubieran agotado las ideas de cómo movilizarnos para ser efectivos. El romanticismo está muy bien, pero oculta la contradicción real, que es la lucha de clases y la distribución de la riqueza. Y si nos concentráramos en esto, y no en... Eso es otra tarea. Sí.
Bueno, pero vos decías, me parece que decías algo muy interesante, aparecía como una especie de posible oposición entre el arte creando imaginación o creando imaginarios o el arte creando realidades, ¿no? Pero siempre y últimamente más, vos dijiste públicos en plural justamente, esos imaginarios, esa imaginación que crea el arte, que genera sus públicos, esa creación de públicos puede ser potencialmente una creación de comunidad, una comunidad de acción también. Entonces Sí. ahí hay una realidad que a través de la creación del imaginario se está creando una realidad que es una realidad de una alianza, por ejemplo, una solidaridad posible, ¿no? Digo, vos esto lo sabes mejor que yo porque estuviste súper involucrada en las luchas feministas los últimos años y el rol del arte ahí es clave. Sí, seguramente que, digamos, hay el sentido de revelación de las prácticas, el sentido también de reflexión, de estar, esto que plantea Max, ¿no? Es el rasgo de rebeldía, el rasgo de incomodidad, de alguna manera ser el lugar donde la incomodidad se expresa a través del color, de las formas, del tiempo narrado en el video, de las palabras. Es decir, ese sentido se comparte. Es decir, es un poco lo que planteaba Santiago, ¿no? Es decir, plantea Santiago. El público y lo que la obra arroja ya no nos pertenece una vez que la pieza está hecha. Ahí empieza a ocurrir otra cosa, que es cómo la comunidad completa la obra que vos tiraste al mundo. Es como una criatura puesta a rodar, eso siempre digo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí coincido con lo que dice Max, que no sabemos hasta dónde puede llegar, no sabemos los aspectos desconocidos que están inscriptos en esas formas de interpretar variadas. Y bueno, lo más interesante para mí es, digamos, que puede haber contagios, ¿no? Que cada vez más personas practiquen esa rebeldía o ese espíritu, tomando palabras que hoy se plantearon acá, de resistencia, que algunas prácticas plantean corriendo riesgos también. Vamos a ver, yo creo que hay... estamos de alguna manera un poco atrapados en viejas estrategias, ¿no? Cuando yo escuchaba muchas veces, ahora esta cosa de resistencia, la cuestión no es resistencia, la cuestión es cambio. Cambio que hay que hacerlo también en la vida cotidiana, lo estamos viendo en cada momento, ¿no? Los cambios realmente efectivos son los que se hacen primero a pequeña escala y luego van calando en otros comportamientos de mayor escala, ¿no? Lo que es importante subrayar también aquí es que la influencia que pueden tener obras como las tuyas son obviamente limitadas porque llegan a un público o a unos públicos que no son grandes masas, ¿no? Pero llegan a comunidades, por decirlo de alguna forma, que van a ser capaces de entender ese salto cualitativo, ¿no? De esa necesidad, es como una semilla, no es el impacto de una obra artística, no es el mismo que puede tener una película que se lanza en cadenas, ¿no? Es algo mucho más puntual, pero justamente por eso cambia las formas de lucha. Yo creo que digamos, este tipo de obras donde estás oyendo las voces que no se oyen son importantes porque te cambian la perspectiva. Ya no son útiles las estrategias de los años 70, ya no sirven de la misma forma que sirvieron en los 70. Además, hay otros problemas. La gran cantidad de población que tiene el mundo hace muy difícil
justamente el tener recetas de bolsillo como se tenían en los 70, que eran unas recetas que se sacaban y parecía que que se podían aplicar de una manera directa. Aquí todo es mucho más complejo y lo hemos visto con el tema de la ciencia, ¿no? El tema de la ciencia, la inteligencia artificial, hay una complejidad que escapa. ¿Cómo se va a organizar un movimiento de resistencia a investigaciones científicas, de biotécnica? Hemos visto la extinción, la hemos visto con la pandemia y la hemos sufrido en una escala pequeña. Quiero decir que de lo que se trata es de buscar fórmulas diferentes, fórmulas de acción diferentes. Tú hablabas de formas de acción, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho una definición del papel del artista, que es de un romántico inglés que se llama Shelley. Y él escribe un texto muy bonito que se llama In Defense of Poetry, que es en defensa de la poesía. Y él, una de las definiciones que utiliza es que los artistas son espejos donde se reflejan las inmensas nubes que el futuro nos envía. Es decir, lo que sí que creo con humildad es que un buen artista tiene una sensibilidad especial de lo que va a venir. Porque cuando, y esto es de Agamben, no es mío, cuando piensas en qué es lo contemporáneo es lo que va a venir. Lo que ya está es pasado inmediatamente. Por tanto, es verdad que el mundo artístico, cuando uno piensa en las luchas y progresos que ha habido, los primeros que han, desde las luchas feministas hasta las luchas queer, los primeros que empiezan a actuar alrededor de estas reivindicaciones son grupos artísticos, colectivos artísticos. Entonces, una de las gracias que tiene, y por eso ser un artista, bueno o malo es otra historia, pero estar rodeado y tratar con artistas es un gran privilegio porque aprendes muchos de ellos. Yo aprendo mucho de mis colegas porque son gente, cada uno con su sensibilidad, pero como son termómetros de lo que va a venir. Si os quiero dar un consejo de inversión, comprad un local donde los artistas se empiecen a instalar. ¿Por qué? Porque tienen una sensibilidad especial para ver la belleza en sitios donde el resto no la pueden ver. Y es por esto que luego se gentrifica, como se llama, y los inmobiliarios siguen a los artistas. Hay algo de sensibilidad especial. Y yo creo que, y poca cosa más en realidad. Pero me encantaría oír a Alicia. No, sí, coincido con esto. El artista lo va confirmando en el paso del tiempo también. Más allá de que se dice así, uno se sorprende con estas cuestiones. Y sí, digamos que me parece que una sociedad podría mejorar sus condiciones existenciales si tuviera una relación más directa con el arte. Con esto no quiero decir no intermediada por los teóricos y críticos que ayudan, al contrario, los teóricos y críticos bienvenidísimos, ¿no? Justamente actúan para que esa relación entre artistas, obras de arte, museos, instituciones, galerías y sociedad crezca, mejore. Pero entiendo que si todavía podemos dar lugar a algún pensamiento utópico, sería ese, ¿no? De que haya mucha más relación entre el arte y la sociedad, y que esta hegemonía que tiene el mercado, el marketing y que domina todo, pueda también entenderse que el arte es ese momento en que uno se separa de esa condición existencial, mercantil y alienante que tenemos, ¿no? Que se tiene, y en el momento en que uno ingresa en el museo o ingresa al taller de un artista, o el mismo artista ingresa a su taller a trabajar,
hace un corte absoluto, y eso es un gran privilegio, hace un corte absoluto de ese sistema y alienante y exigente y siempre de gran insatisfacción, y entras a relacionarte con un tipo de empoderamiento humano. Por eso digo que es una reserva de humanidad, porque ahí es donde estamos más cerca de la transhistoria, estamos en el pasado, en el futuro, en el presente, en el yo y en el nosotros, porque ahí hay una conciencia de humanidad, de ser humano, y una responsabilidad tanto del que ve arte, decir, bueno, a ver, ¿qué veo acá? ¿Qué me muestra esta pintura, esta ópera o este film? ¿Qué punto está tocando de mi humanidad, ¿no? Y creo que el artista en el taller está cada día con ese compromiso de abismarse, ¿no? Y el privilegio de poder estar concentrado en eso horas y horas y horas y horas. Esto es... Sí, yo creo que esto que estás diciendo tendría que ver con la importancia que tiene la aplicación a la educación de metodologías artísticas. Es decir, la importancia del arte no es solamente la contemplación o el aprendizaje en los museos o en las galerías, sino el aprender a manejar una serie de herramientas que utilizan los artistas para resolver problemas propiamente artísticos. El llevar esto a campos, a otros terrenos, ¿no? Al terreno de empresarios, por ejemplo, ¿no? Si los empresarios tuvieran una formación a través de las metodologías de los artistas, o los financieros podrían tener una visión diferente, habría un enriquecimiento y también habría un cambio. Creo que eso podría ser una Eso no sé, una yo no sé si salida. estoy de acuerdo con eso, pero quería decir algo en relación con lo que acaban de traer los dos artistas de la mesa, que es que esta universidad es un ejemplo de poner el foco y poner el parlante, digamos, el amplificador en la práctica artística. No lo digo porque enseña acá, sino porque es una realidad evidente, ¿sí? O sea, esta universidad tiene, además de una maestría en curaduría que dirige Diana, además de un interés en el arte como campo de investigación y de práctica, tiene un museo, ¿sí? Un museo que está abierto a todo el público y en el cual se muestran exhibiciones como la que vamos a ver mañana, absolutamente espectacular, pero también exhibiciones que han curado personas que estudiaron en la universidad. Es decir, esta universidad tiene un dispositivo por el cual se compromete a escuchar lo que está pasando en el arte. Y creo que es una posible mini gotita de esperanza de cómo pueden actuar las instituciones, sobre todo las instituciones que están orientadas al espacio público, al diálogo público, ¿no? Porque ahí esto que traías vos de que tal vez la práctica artística llega solo a una minoría, y obviamente esto suele ser así, pero acá está la diferencia justamente entre lo que puede ser una muestra en una galería comercial y una muestra en un museo público que recibe además estudiantes de escuela primaria, estudiantes de escuela secundaria. Es decir, hay un nivel de amplitud, esto lo van a ver tu muestra, te digo para que sepas que no solo personas muy interesadas en el arte, sino estudiantes que ni saben que están yendo a ver, probablemente terminen viendo tu muestra. Esto me parece una cualidad muy buena, no para, digamos, congraciarme con las autoridades, sino porque realmente creo que es un proyecto que eso lo tiene muy claro, que quiere, que esa es una misión, ¿no? Respecto de los empresarios, artistas, no sé, acá tenemos ejemplos locales, no voy a dar nombres, pero de empresarios que se autoperciben artistas y que han creado imperios lidiando con artistas, siendo mentoreados por artistas. Entonces, no sé si ese canal puede llevar a las mejorías que estamos hablando, pero la alianza entre las prácticas artísticas, y los dispositivos con los que contamos de amplificación hacia el público, sí creo que son algo muy importante que tenemos que sostener. Por eso es importante sostener la universidad pública también. Sin duda. Vamos a abrir preguntas al público. Si alguien quiere intervenir.
¿Hay alguna persona que quiere preguntar alguna cosa a los artistas, a la mesa? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, yo creo que... Nos quedamos con la incertidumbre de qué es lo que quedó rondando en todas estas cabezas tan jóvenes a las que en parte, bueno, todos nos dirigimos, pero en particular Max decidió cambiar su presentación para interpelarlos. Y nos quedamos con la pregunta de qué preguntas se les abrieron a ustedes. Pero si están procesándolas todavía, respetamos también eso. ¿Cómo? Queríamos agradecerles a todos, a todas, además invitarlos para mañana, que continúa esta jornada, continúa con 2 conferencias, una de Daniel Link y otra de Bifo Beraldi, y además luego tendremos la inauguración de la muestra de Max de Esteban y la inauguración de la muestra del proyecto de Iván, del resultado de su residencia en Vitamine Factoría, que tiene que ver en parte con esto que acaba de mencionar Mariano, a quien agradezco esa interpretación de nuestro trabajo o esa presentación, en donde las escalas pueden convivir y donde las trayectorias, distintas trayectorias, se encuentran en un mismo espacio y interpelan a distintos públicos y de golpe nos sorprenden en las maneras en que, incluso por estar el proyecto de Iván con el proyecto de Max, se convierte como en un comentario de algunas de los temas que están presentes también en el proyecto de Max, ¿no? Entonces es porque finalmente en ambos casos la problemática de las maneras en que se construyen los relatos sobre la realidad están presentes en ambos, ¿no? Y las entradas son muy distintas. Así que parte de la invitación es esta, a recorrer esta mañana, entonces mañana a partir de las 11:30, y a tener en cuenta, y para seguir con el humor de Daniel y de la evaluación y demás, que el encuentro de mañana no se transmite por razones técnicas, después se subirá a YouTube, pero van a tener que bancarse la ansiedad. Entonces vengan mañana y después, de paso, asistimos a las muestras. Así que muchas gracias.